con la oración, con el ministro aquí presente que nos lleve en oración. Llévenos en oración, ministro. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Padre, te pedimos perdón delante de ti en el nombre de Jesús, que nos limpie pensamiento, palabra de obra, Señor, delante en la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo amado. Guíanos en tu verdad, tu palabra de verdad. Gracias por tu bondad maravillosa y porque tú nos guías y nos enseñas a través de tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Padre. Guía a cada amigo y hermano, Señor, que podamos entender este tema del día de hoy. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Estamos aquí una vez más en los estudios teológicos profundos. Salude a mi ministro ahí a los hermanos en Cristo. Gloria a Dios. Damos gracias a nuestro Dios que nos haya permitido estar con ustedes nuevamente. Saluda a todos los que son parte, amigos y creyentes que nos sintonizan a través de la célula de Jesucristo. Sí, mis hermanos, aquí estamos, ya habíamos visto los libros apócrifos, su significado y las causas de los errores tremendos que tienen esos libros, en lo cual son utilizados también, y ahora vamos a hablar sobre lo que significa. Presenta el título, ministro. Hoy hablaremos acerca de algo importante sobre el purgatorio. Sí, mis hermanos, solamente la razón por qué le traemos este tema es porque no es gracias, la desgracia de estos libros fue la causa de que se malinterpreta la Biblia, en lo cual Jesucristo nunca doctrinó a nadie con esto como dice, esa máquina de lavar la ropa. Para mí, los trapos viejos se lavan en casa, dicen mucho, pero la cuestión es que yo quiero decirle que Jesucristo le hizo tan sencillo y simple: arrepentidos. Así dijo los apóstoles también: arrepentidos, convertidos. De ustedes el reino de los cielos, dijo el Señor. Pero tienen que venir arrepentidos, mis hermanos. Gloria a Dios. Mira que la purificación es algo, tú lo dices como si fuera algo, algo en sentido, bueno, humorístico, de lavarse, limpiarse de esa manera, pero bíblicamente, o sea, físicamente existía la palabra que se refiere a purificación. Es importante la purificación, pero eso no tiene que ver solamente con lavarnos las manos o el alimento que comemos, sino también tiene que ver algo con nuestra vida. En el tema que estamos hablando hoy día es la palabra purgatorio. Nosotros tenemos que entender esto. La palabra purgatorio, la iglesia protestante o evangélica, cristiana evangélica, no acepta esa palabra porque no existe en la Biblia otros. No hay versículo que respalde sobre este punto referente al purgatorio. Para unos, por ejemplo, para la iglesia católica, creen que es, por ejemplo, un estado de purificarse, que la persona necesita purificarse, limpiarse totalmente de sus pecados cuando están muertos, no cuando están vivos. Entonces, ese es el pensamiento de la doctrina católica. Entonces, queremos comparar entre qué dice la Biblia con relación a esto. Si es que en verdad las almas, los que han muerto, necesitan purificarse o ir a un sitio de purificación o no. O necesitan purificarse aquí o esperar después de morir ser purificados si es que no se arrepintieron antes del tiempo. Bueno, pero antes de comenzar, tenemos que saber el significado de lo que significa santo para poder entender de esto, porque de esto se basa. Dice, ¿cómo yo puedo ser santo si nadie es santo y se mete en una máquina de lavar la ropa para limpiarse y todo eso? Pero tenemos que saber que las palabras, Dios mismo dijo muchas veces en sus palabras, santo. ¿En qué forma, mis hermanos? En que el pueblo de Dios tenía sus santos. Y bueno, igualmente nosotros, los que hemos elegido seguir a Cristo, nos llama a ser llamados santos, hijos de Dios. Usualmente dice que en el tiempo final, en Apocalipsis, muchas doctrinas chuecas van a desviar la palabra que es de Dios, y nos vamos a desviar del concepto de lo que significa ser santo, y vemos un grupo de personas y le damos la primicia a un ser humano que es igual que nosotros, pero la decisión de separación, que eso es lo que significa santo, vamos a verlo, es del personal y no es para una persona. Vamos a ver lo que significa aquí en los Wikipedia. En el punto importante de la purificación es que entendamos claro esto, sí, Juan Carlos. La creencia, la doctrina católica de la iglesia católica es esto, de que la persona después de muerta puede ir a un lugar
purificar o limpiar sus pecados para poder ser santo, estar presente y ser santo delante de Dios. Entonces, dos palabras importantes que sería importante entenderlas y leerlas a través de la Escritura, la diferencia con esta opinión. Dos palabras son importantes para definir nuestra doctrina y enseñanza de lo que estamos hablando. Si es que existe o no purgatorio, o si es que en verdad nosotros estamos de acuerdo con esta creencia. La primera es purificación. Necesitamos purificarnos en un lugar, y otro es que entendamos el concepto que es santificación, que si para estar delante de Dios tenemos que estar santos, es en vida o cuando después de que estemos muertos. Entonces busquemos la palabra, por ejemplo, purificación. Si nosotros buscamos en el diccionario, esta palabra purificación significa físicamente, como yo les había dicho, es como purificarse, limpiarse las impurezas, tanto material, la ropa, nuestro cuerpo, lavarnos nuestras manos, nuestro cuerpo. Eso es purificación. Las mujeres después de dar a luz se lavaban y tenían 7 días, un lapso de días que no podían topar los muebles de su casa ni andar con traste, porque era un tiempo de purificación en el cual no podían ellos transmitir una enfermedad por su impureza física después de haber dado a luz. Entonces todo eso lo hacía. María también sabía, después de dar a luz a Jesucristo, también supo que tenía que aplicar esa ley de la purificación, de mantenerse aislada de ciertas cosas para no contaminar. Claro. O sea, en ese sentido, recordemos que eso se refiere a purificación. Entonces el sentido bíblico, el sentido de la Iglesia Católica, la doctrina es que todos pecamos en esta tierra y que no podemos, que una vez después de muerto, Dios nos purifica en el fuego, nos limpia, y de esa manera nosotros podemos ya entrar al cielo. Entonces justifica de que uno puede orar por los muertos, cuando hablamos en el libro de los apócrifos acerca de que la oración a los muertos en Macabeos, capítulo 2, en el segundo libro de Macabeos, que nos hablaba de esto, de que la gente oraba por una persona que había muerto para que Dios les perdone y de esa manera puedan entrar a la presencia de Dios, cuando la Biblia no recalca ese punto importante. Bueno, entonces vamos a ver los versículos bíblicos en Efesios. Vamos a ver los términos que no hemos dicho. El término de santo aquí en las Wikipedias significa en latín sanctus, griego agios, hebreos, quedaos, elegidos por Dios, o bien término hebreo por la santidad. En hebreo, kedashá significa apartamiento o separación. En la religión hebrea significa eso, santo. Usualmente para los cristianismos es lo mismo, para separación. Eso es un término general. Y como dice el ministro acá, lo que es purificación es eliminar algo extraño dentro de mí que no edifica. Usualmente hay muchos términos que dice quitar de una cosa lo que es extraño, que se opone a su pureza. Limpiar de todo. Usualmente significa tan sencillo de eso. Usualmente como el ministro nos trajo acá, con los que nos quieren dar a ver esto en la forma como ellos opinan, es que nosotros tenemos que pasar un proceso, pero dice, y utilizan el versículo, dice, hay de aquel que diga que no ha cometido pecado, me hace servir a mí mentiroso. Y es verdad lo que dice la palabra. Lo que no tienen es la interpretación correcta, porque es un proceso. Yo soy pecador, y tú sabes que tú eres el pecador viniendo a los caminos, tú eres el poder y la santidad de Dios dentro de ti, en la transformación, y no es por un purgatorio, simplemente que tu decisión en seguir a Dios es personal, y conforme a cómo tú tengas esa relación con Dios, no una religión, una relación con Dios, subes ese nivel espiritual. Y tan sencillo es el arrepentimiento que te lleva a eso. Recuerda que también dice 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestro pecado, Cristo es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí entra en la experiencia de lo que significa limpiarnos, purificarnos. Sí. En Efesios capítulo nosotros encontramos, por ejemplo, el capítulo 5, versos 26-27, si usted lo lee ahí, ¿qué dice? Efesios 5, versos 26-27, ¿qué dice? La palabra de Dios dice, para santificar
purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra, Ya. y presentársela resplandeciente a sí mismo, Sí. sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Sí, inmaculada. Muy bien, aquí Reina Valera lo mismo, dice, para que Dios, a todo lo que ha llamado al arrepentimiento, a que si confesamos nuestro pecado, que Cristo es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Efesios 5, 26 dice que esta iglesia, la cual fue llamada para esta gente, que todos que fuimos llamados al arrepentimiento, a la limpieza por medio de Cristo, dice que como iglesia hemos sido llamados para que Cristo mismo se va a encargar de santificarla, de habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios es la que nos limpia a nosotros en vida, en vida. O sea, a fin de presentársela a sí mismo. Cristo, con el fin de presentarnos a nosotros delante de Dios, como una iglesia gloriosa, como una novia, como una esposa, sin mancha, sin nada, no sucios, sino limpios de pecado, sin mancha, sin ninguna arruga en nuestras vidas. Entonces eso se encarga Jesucristo de hacerlo en vida, que nosotros tenemos que presentarnos ante Dios santo. O sea, ¿quién nos purifica? La palabra nos limpia. ¿Recuerdas tú, Juan Carlos, que una vez Jesucristo dijo que le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado? Así es. Él lo dijo así en una ocasión. Hay un versículo bíblico que dice que también que así, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo Claro. lo dejaré blanco como la blanca lana. Usualmente vamos a ver en esto, tiene que ser interpretado correctamente en el proceso del cambio de Dios. Dios no se acuerda más de tu pecado desde ese comienzo que tú comienzas ya a vivirlo. Por eso dice, desde el comienzo, desde ese comienzo, yo no me acordaré, tiene un tiempo, yo no me acordaré en ese momento, yo ya no me acordaré. No significa que desde siempre has sido santo, no. En el momento que tú has decidido, Dios te da la fortaleza, la autoridad por medio de su Santo Espíritu y el sello del Espíritu Santo. Está en toda la Biblia. Sígame. Así es. Recordemos que dijo el salmista David en el capítulo 5, verso 1 al 5, dijo así, Señor, dice, Señor, la pregunta que él hace así, el salmista David en Salmo 15, del 1 al 5, dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Quién entrará en tu santo monte? Y la respuesta del profeta David dice, los que llevan, los limpios de manos, los de un corazón puro, los que no viven en vanidad, los que hacen las cosas correctas, los que dicen verdad y son sinceros de corazón. Estos son los que se presentan sin chisme, sin hacer daño a su vecino, ni los que desprecian a los demás, ni a los que están y a los que no son ni pecadores, ni se descarrilan o descarrían delante de Dios, los que se apartan delante de Dios. Todos los que están firmes y adelante se mantienen fuera del pecado. Esos son que tienen la oportunidad de acercarse a Dios con limpios de manos y un corazón puro. O sea que es la oportunidad que Dios dice que uno lo puede hacer en vida. No necesita estar en un sitio, un purgatorio, para que alguien te ore o te saque de ahí, cuando ni en vida lo has logrado tú limpiar tu vida, tu camino, ni corregir quién eres delante de Dios. La decisión personal es algo fundamental. Dios no hizo su creación esclavos, Él lo hizo con amor y decisión propia. Por una razón, porque Él ama su creación. Lo que detesta es saber que ellos pequen, su pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que saber que en el momento de la purificación, del proceso, no hay que confundir que es un purgatorio, es tu decisión personal, tu decisión en querer cambiar, es salir de una esclavitud para venir a los caminos correctos del Señor. Entonces, por eso que estamos aquí fundamentando de que los libros apócrifos que hemos visto anteriormente justifican estas acciones, sacándolas del contexto, y ya hemos analizado de dónde viene. Son libros que en Alejandría fueron totalmente no aceptados por la sana doctrina hebrea, que ya tenía 500 años ya fundamentada ese libro.
y ellos simplemente añadieron otros libros porque les parecieron antiguos y lo añadieron ahí mismo, en lo cual había libros que no eran ni inspirados ni con el editor. El editor viene siendo el escritor. Ni están de acuerdo. Uh-huh. Ni estaban de acuerdo con la sana doctrina. Sacaban de tiempo, lugar, años, tiempo, lugar. Entonces confundía. Dice que había sido Daniel o David. Se mezclaba una confusión tremenda. Por eso tenemos que tener cuidado cuando es un libro sagrado. Entonces, si tú recordemos que el pensamiento de mucha gente dice, mira, todos somos pecadores. Y dice, nadie puede, no creo que Dios nos pueda perdonar, nos pueda limpiar. Entonces, eso significa que somos gente que no vivimos con esperanza, que no esperamos un cambio de parte de que Dios haga un cambio en nuestra vida, no esperamos ninguna ayuda de parte de Dios. Pero cuando nosotros creemos en nuestro Dios, la Biblia dice que de su plenitud tomamos nosotros de Cristo, dice en capítulo 1 Juan, cogemos gracia sobre gracia, favor con favor y misericordia, y gracias a Dios nos encaminamos hacia adelante, permaneciendo en obediencia a Dios y apartándonos del pecado. Claro. O sea, gracias a Cristo Jesús nosotros nos sostenemos, gracias al Espíritu Santo que está para guiarnos y alejarnos del pecado. Entonces, gracias al perdón que recibimos de parte de Cristo Jesús, fuimos aceptados, porque Cristo nos llamó y dice arrepentido y convertido. Es importante eso. Si no hay arrepentimiento, no hay cambios. Tiene que haber una conversión, un cambio en nuestra vida, y ver que Dios está haciendo una obra en nosotros para poder presentarnos en santidad delante de Dios. Sí, correcto. Mis hermanos, regresamos en unos cuantos segundos, mis hermanos, aquí con estos estudios profundos bíblicos, ya comenzando a sentar esta comida. Gloria a Dios. Regresamos en unos cuantos segundos, mis hermanos. Los libros apócrifos fueron unos libros no inspirados por Dios. Su origen, algunos eran desconocidos, otros eran otorgados a Salomón, otros eran otorgados a Daniel o a David. No sabían en exactitud su origen, mas estos libros eran más añadidos históricos en Alejandría, en lo cual cometieron muchos errores. Alejandría nunca se preocupó a que sean inspirados. Ellos más se preocupaban a tener libros de diferentes culturas, razas, religiones, historia, ciencia. Era un lugar donde habían grandes filósofos, pero con escasa preocupación de conocimiento por un orden. Basándose a la época, no existía una coordinación cronológica para poder ser inspirados o ordenados. Estos libros apócrifos más inspiraban a hacer ritos y rituales que irse a la presencia de Dios y a la obediencia a Dios. Desacreditaban a un Dios todopoderoso, más a rituales y a ángeles y a otras cosas que no tenían poder ni autoridad si Dios no mandaba. Estos libros históricos sacaron de contexto mucho a los que servían a Dios de verdad. Pero sabemos bien que estos libros apócrifos eran más históricos que de verdad, inspirados para Dios. Por eso analizamos bien que en los tiempos antiguos ellos nunca fueron cuidadosos con las escrituras, los de Alejandría. Mas los hebreos sí, pero los hebreos se separaron de Alejandría y por eso ellos son los únicos que pueden confirmar, basándose a la historia y a la ciencia y arqueología, que por qué no fueron añadidos en las historias hebreas estos libros, porque no eran inspirados ni concordancia ni estudios que hacían que la concordancia sea perfecta. Daban servicios a los muertos, contradicciones a la palabra de Dios, pero ahora podemos ver que estos libros, como de Daniel, solo hablaban más de cosas que sacaban de contexto bíblico. Ahora en este momento vamos a seguir en las enseñanzas con los ministros, pastores y reverendos David Parra y Juan Orellana, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Que Dios me los bendiga y sigan sintonizándonos en la célula de Jesucristo
para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Solo ante ti yo me rindo. Deja toda hipocresía a un costado esta noche. Quita toda máscara. Bueno, mis hermanos, aquí estamos agarrando, dice al cuero, Al toro por los cuernos. Nacho, sí, al diablo mismo. Sin cortarle. Dándole 2 bofetadas, no, pero espiritual. Pero la cuestión es que estamos diciendo aquí, mis hermanos, es bueno estar aquí, mis hermanos. Es bueno estar hablando de esta situación. La cuestión es que por qué estos vienen, estas costumbres y tradiciones torcidas, sacando a la gracia y a la supremidad y a la divinidad del Dios Todopoderoso, entienda lo que le conviene. Usualmente, ministro, usted que, dígame nomás lo que estaba opinando, lo que estábamos hablando fuera de cámaras. Lo que hablamos nosotros en Hebreos capítulo 12, que por ejemplo, la idea de la doctrina católica es que primeramente hay que purificarnos nuestros pecados, podemos ser limpios en el purgatorio, ya que no podemos en vida ser perfectos. Dice que en el purgatorio podemos purificarnos y ahí estar preparados y listos y santos para Dios. Entonces usa un versículo que es en Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que ellos dicen que no podemos estar preparados en vida. Claro. En vida no podemos estar preparados en santidad, ni vivir en santidad. Y recordemos cuál era el significado de la palabra de santidad. Separado. Significa separados, apartados del pecado. O sea, claro, que si no lo hacemos en vida, ¿cómo va a ser después de muerto? Tenemos que separarnos del pecado, y alejarnos del pecado es en vida. Entonces ellos dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad. Entonces por eso es que uno tiene que hacerlo en vida. Pero recordemos que el versículo 14 dice algo importante. Mire, dice, seguir la paz con todos y la santidad. O sea que es importante esto, seguir la paz con todos. La Biblia dice primeramente tenemos que tener paz para con Dios y paz para con los demás. Sin enemistad con Dios, sin enemistad con los demás. O sea, sin iras, sin contienda, sin vanagloria, sin ninguna cosa que hay en nuestro pecado. Mucha gente se siente, como dice Hebreos capítulo 12, verso 12, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Mucha gente cree que es imposible vivir separado del pecado. Uno no lo puede hacer, solamente uno obedece a Dios, pero uno cree que el poder de Dios lo saca del pecado. Y uno se mantiene en la gracia y en el poder de Dios. Entonces los que no creen en esto están así, con las manos caídas. Claro. No pueden avanzar y tienen las rodillas paralizadas. O sea que cuando usted se siente con las manos caídas y los pies derechos, ¿puede caminar? No. Entonces eso es lo que pasa, que nos sentimos es atados. Y para poder caminar y avanzar necesitamos es creer que Dios nos puede ayudar a levantarnos, a caminar. Tenemos que creer. Entonces una de las cosas dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice el verso 14. Claro. O sea, tú tienes que vivir mientras estés vivo, vivir en santidad, apartado delante de Dios, para poder ver a Dios. Recuerda tú que Cristo mismo, después de que resucitó, Cristo se mantuvo en pureza, sin pecado, ¿verdad? Y cuando Él resucitó, dice que María Magdalena quería abrazarlo cuando se lo encontró a Jesucristo que había resucitado. Y le dijo, no me toques. ¿Qué le dijo? No me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido al Padre. Tiene que estar. Entonces, para entrar a la presencia del Padre, uno tiene que estar purificado como Cristo se purificó en esta tierra y nos ha purificado por medio de su sangre y vivió en santidad. Y después de vivir en santidad, viviendo en santidad, dice que cuando Él resucitó en santidad, Él pudo presentarse delante de Dios. Entonces, ese es el mismo paso de todos los creyentes. Hay un versículo bíblico que hay sacerdotes que usan este versículo creyendo que uno va al purgatorio y que ahí está preso hasta que no pague o no se limpie totalmente del pecado. ¿Tú crees eso? Si es así, hasta Judas entonces significa que está en el cielo.
Entonces hasta Judas tendría que haber estado en la prisión No, muchacho. y limpiarse su pecado, porque ya entregó el dinero, pero bueno, Claro. parece que se arrepintió, entregó el dinero, pero lo malo que hizo, lo contrario es que se ahorcó. Se ahorcó. Suicidio, dejar una falta. Y ese es otro, y ahí cometió el peor grave y delito y pecado. ¿Quién Bueno, podrá sacarlo? Mateo. Usualmente vamos a ver los que son de la tradición de la iglesia, que dicen que se creen primitivos, pero Tradicional. no son primitivos, porque la iglesia primitiva es la sana doctrina. Ellos utilizan Mateo. solo el versículo que tú me estabas diciendo, ministro, dice en el número 14, dice, sin la cual nadie verá a Dios. Solo ese pedacito se enfocan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sin santidad Nadie verá al Señor. nadie verá a Dios. Entonces ellos dicen, entonces tú vas a tener que ser sano allá, entonces te van a purificar, entonces te van a ir al purgatorio. Entonces de ahí donde sacan esto, pero no termina el versículo. No empiezan bien. No empieza en ese versículo. Termina mal, correctamente. pero no empiezan. Vamos a enfocarnos cuidadosamente. Dice, procurar la paz, ¿ok? Con todos, o sea, presente en vida con todos. Entiendan bien. Dice, y la santidad. Dos cosas. Ahí mismo, que seas esa luz. Jesucristo mismo dijo, vosotros sois la sal, y también dijo que somos la luz. Amén. Pero cuando vivimos en Él, mis hermanos, y de ahí viene, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ellos solo dicen, no, pero es para que tú pagues dinero, y dicen, darle una misita al muertito tal, y de ahí va, le meten le echan chelita o jabón lagarto, como dicen, y se va para el cielo. No podemos orar, no hay garantía que cualquiera que ore por los demás o pague usted a alguien para que ore por los demás, por los muertos, lo saque del purgatorio. No hay garantía, usted no va a tener garantía. La única garantía es que usted tiene que arrepentirse en vida y confesar su pecado y aceptar a Jesucristo como su Salvador en vida. Mire este ejemplo equivocado de este concepto, pensando que uno va al purgatorio y ahí paga las culpas. Mire en Mateo capítulo 5, verso 25, 26. Mateo 5, 25 y 26. Yeah. Mira, esta es la idea que se habla sobre esta doctrina equivocada, errónea, que dice así. Dice, por tanto, enseguida, a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. Ya. No sea que tu adversario te entregue al juez. El 24, por favor. El 24. Primero, el Vamos 24. por el 24. Deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves a presentar y presentas tu ofrenda. Dice, por tanto, enseguida, a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. O sea que tu adversario te avergüence al juez, te entregue al juez, perdón, y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Ya, muy bien. Esa es la versión de la iglesia Biblia Católica. ¿Cuál es? De Jerusalén. Esta es Jerusalén. Ok, mira, entonces, leyendo con la Reina Valera, 1960, dice que cuando antes de tú dar tu ofrenda al altar, dice, primero ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esto lo están diciendo que este es un versículo que sirve para apoyar la creencia del purgatorio, que tú vas a una cárcel donde no vas a salir hasta que pagues todas tus culpas y ahí vas a salir de ahí. Mire que esa es equivocada la enseñanza de Cristo. Lo que le están diciendo que Cristo enseñó de esa manera, y eso no es así. Cristo no dijo que esto es el purgatorio. Lo que Cristo dijo al principio, si usted lee el verso 24, ¿qué dice? Dice, Que cuando dejes, deja tu ofrenda allí delante del altar. y eso cuando tú lo puedes hacer, cuando estás vivo o cuando estás muerto, dejar tu ofrenda. Eso es en vida, muchachos. Es en vida. Cuando Cristo se está refiriendo que una persona, mientras estás tú viva, tú tienes que resolver tus problemas antes de traer tu ofrenda. Para Dios no vale tu ofrenda si tú primeramente no te arrepientes. ¿Y qué haces? Tienes que dejar tu ofrenda primeramente ahí, vete y
reconcíliate con tu hermano, ve y resuelve las deudas que tiene, las mentiras que tú tenías antes, trata de resolver eso, la tramposería, los engaños, los robos, todos los delitos que tú has cometido aquí en esta tierra, tú tienes que resolverlo antes de traer tu ofrenda delante de mí. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Porque si de repente tú como creyente estás trayendo tu ofrenda delante de Dios y has hecho algo malo, engañado, robado, mentido, ¿qué va a pasar? Viene alguien y te dice, no, ese creyente está haciendo algo malo, me robó, me mintió y eso es estafa, todo esto, y entonces ahí estamos. ¿Qué va a pasar con ese que dice que es cristiano creyente que está dando mal testimonio? Lo van a meter en la cárcel, primero ante un juez, lo van a meter en la cárcel y de ahí no va a salir hasta que no pague la deuda. Hermanos. Entonces Cristo te está evitando a ti de que en vida resuelvas tú tus problemas delante de Dios y no estés esperando después de muerto resolver. No, este versículo no trata del purgatorio, trata de hacerlo en vida. Con la suegra o con la esposa que estén, como dicen, durmiendo con el enemigo. Deja tu ofrenda en el altar, hermano, y reconcíliate con la suegra o con tu esposa. Qué bueno, aunque a veces, como dice la única terrorista en mi cabeza, pero Dios te da lo que dice aquí, la paz, lo que hemos dicho. Y la reconciliación y el amor en Cristo. En todo eso, cuando vives ahí, como dice, en santidad, en apartado, es el mismísimo Espíritu Santo llevándote a ese modelo de vida. Porque es un modelo de vida, igual como la violencia allá afuera. El purgatorio no existe, mis hermanos. Es una decisión personal de que tú quieres transformar tu vida. Por eso aquí dice, deja la ofrenda allí en el altar y vete y reconcíliate con cualquiera que tú tengas algún problema. O sea, adversario viene del sinónimo adversidades. O sea, con cualquiera que tú tengas el problema, con cualquiera. Un enemigo, un contrincante, con quien tú te enfrentes. O sea, este versículo bíblico no nos habla de purgatorio, nos habla que en vida tú tienes que resolver tu vida y todos tus problemas antes de tiempo. Eso es lo que Cristo quiso decir, que tú tienes que dar buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Llegamos en unos 3 minutos, mis hermanos, para terminar. ¿Sabías que los libros no inspirados de Dios eran más usados por la iglesia tradicional católica romana, más por una fundación de un gobierno? Porque sabemos bien que de estas doctrinas, en el año 600 sacaron la doctrina del purgatorio, no inspiradas por Dios, utilizando un versículo famoso que dice procurar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Solo utilizaban sin la cual nadie verá a Dios, transversando la palabra y no completando todos los versículos desde el principio. Utilizando los libros apócrifos de Tobías, Judí, Macabeos, Sabidurías, Eclesiásticos y el de Baruch, y también el añadido de David. Sabemos que estos libros apócrifos son libros no inspirados por Dios. Estos libros fue muy defendido por la Iglesia Católica para sacar de contexto, así asesinando a muchas religiones para ejercer su religión por su gobierno romano, en lo cual no tiene nada que ver con Dios. Pero la fe en Jesucristo comienza en Judea, Jerusalén, en Israel, en una santa nación. Defendiendo la sana doctrina, también fue asesinados muchos cristianos de la fe. Fueron perseguidos por esta fe. Y también no se le atribuye el canon a la Iglesia Católica del Nuevo Testamento, porque ya existían los apóstoles y todos ellos salieron de Judea. Las herejías de la Iglesia Católica más fueron para beneficio económico, abusando y oprimiendo a un pueblo por un gobierno comunista, como lo que era el Imperio Romano, su expansión
y también utilizados por los reinos para poder manipular a las personas. Y si estabas mal, tenías que pagar indulgencias y muchas otras cosas, sacando totalmente del contexto de la sana doctrina. Por eso no se permitía traducir la Biblia en un lenguaje que pueda ser entendible después que salió Martín Lutero. Mas todas las religiones, Mahoma y todos ellos, los Budas, Confucio, todos ellos otorgaban un beneficio, pero no un camino. Mas Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene hacia el Padre si no es por mí. Juan 14:6. Mas Mahoma dijo: no sabía el propósito de la vida. Budas dijo a sus seguidores: busquen la verdad, porque él no la tenía. Y más Confucio dijo: yo no soy el camino. Solo Jesucristo se otorgó la luz del mundo. Y seguimos con los ministros David y Juan Orellana, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, regresamos aquí una vez más para estudiar las palabras de Dios, ya despertando de ese sueño profundo de cuento de hada, porque la palabra es viva y eficaz para un moldeo del buen hombre de Dios. Mira, Juan Carlos, sobre el tema de que estamos hablando, hemos continuado hablando sobre el tema del purgatorio. Pues el purgatorio fue escrito más o menos en el año 600 después de Cristo. Sí. Eso fue una doctrina abierta. Recordemos que la Biblia todavía no estaba dispersa en diferentes rollos hasta que después sí. fue condensada o fue unificado todos los libros para poder de esa manera definir cuál es la doctrina, cuál es la creencia con relación a Cristo, los apóstoles, los ángeles, y con el cielo y el infierno. Y Cristo siempre habló, que el rico y Lázaro es una de las historias que habla sobre el cielo y el infierno, y jamás mencionó sobre el purgatorio. Y esta doctrina o este tipo de dogma religioso de la Iglesia Católica fue establecida en el año 600, fue enseñada en el año 600 después de Cristo. Claro. Usualmente Dios tiene un orden, mis hermanos. Dios tiene un orden de que la justicia de Dios es divina y le cae al hombre, pero porque nos da oportunidad para cambiar. Pero Él no va a aceptar que, a pesar de lo que nos da la oportunidad, hoy en día con vida y salud, no cambiamos. Hay un balance para decirte: me fallaste, te di la oportunidad, consecuencias. Toda acción así hay consecuencias. Entonces, como dice el ministro aquí, esta doctrina simplemente te hace dar, como dicen, una mentirita blanca, dice mucho. La mejor es decirte la verdad, que tú vivas en un mundo lleno de mentiras, y cada día de peor, el mundo se está haciendo peor porque te justifica esa mentira. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Esa mentira ha crecido tanto, mis hermanos, que ahorita hoy en día todo me es permitido. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo edifica. Que es la cuestión, que tú puedes meter la mano al fuego y te vas a quemar. Y por algo dijo el testimonio de Lázaro, como dice el reverendo, y el rico, cuando fue y fallecieron los dos, el mismo hueco, la misma tumba. La única diferencia fue que el pobre y humilde de corazón, y su corazón entregado a Dios porque conocía de Dios, él dijo, el rico del infierno decía: moja tu dedo y dame siquiera una gotita con el dedo mojado. Y dijo: yo no puedo, él no puede bajar allá. Tú tuviste tu oportunidad. Por eso está la oportunidad hoy en día. Por eso, como dice el ministro, la palabra de Dios nos manda a reflexionar, no hacer las cosas peores, porque esa mentirita blanca nunca es blanca. Una cosa que me hiciste pensar es lo siguiente, con referente a esta enseñanza. Eso significa que la gente puede pecar mientras esté viva, que ellos tendrán esperanza después del purgatorio. Y eso es algo que no es. La Biblia dice que es necesario que el hombre muera una vez, y después de esto
juicio. Así es, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos a orar en este momento para despedir este momento, para que sea ya el Espíritu Santo que nos lleve a toda reflexión y que nos llene la palabra de Dios en un buen conocimiento. Bueno, mi Señor, te doy gracias, Padre Santo, en el nombre Gloria de a tu Hijo Dios, amado gracias, Jesús, Padre. por este día precioso con el Señor. ministro, y manténnos firmes, Señor mío. Yo sé que adversidades van a haber, Padre Santo, pero en ti está la confianza en que Aleluya. encontraremos Sí, la victoria en Amén. medio de la tormenta, Nos va a guiar, la paz, Señor a mío, través como de dice en tu tu palabra, Señor mío, y llevándonos al buen camino del Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es Sí, verdad, Padre, en el y tu nombre de palabra nos confiamos, Señor, que un día estaremos ante tu presencia y toda agradecemos, lágrima te de eso será glorificamos, Señor. limpiada, para que sea nosotros gozándonos en tu presencia, Santo Señor, eres, a los que se permanecieron gracias firmes por en la palabra de purificarnos la a través de tu verdad, palabra, no manipulada y ni por tu leche Espíritu adulterada, Santo, Señor, Señor. si como dice tu apóstol, Señor mío, Ayúdanos comida y a estar vianda en santidad, firme en tu santidad, en falta tu de la palabra, presencia. edificando nuestras vidas y nuestros Sí, corazones. En el nombre de Jesucristo te pedimos tu santa y amada bendición, Padre, Hijo y Padre, Espíritu Dice Santo. nuestros amigos, Amén. Padre. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Que Dios me Pasen lo bien bendiga. y adelante con Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.